Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Palencia y estás viendo El Nerd del Trauma. En este video quiero hacer unas cuantas observaciones con respecto a los videos pasados que están ya en mi canal publicados y quiero hacer una corrección. De hecho, más bien quisiera primero pedirte una disculpa a ti como espectador que estás consumiendo este contenido, porque hice una afirmación que me parece que no es correcta para la manera en la que quiero realmente presentarte todo este contenido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la fisiología del trauma. Y es que hice una aseveración en cuanto a mi viaje personal, sobre todo en el primer video, que si no lo has visto aquí voy a dejar el link, en el que hablo de mi experiencia de ayahuasca y de cómo no fue una experiencia sanadora, sino más bien una experiencia de retraumatización. Y luego afirmé que en realidad he sanado muchas otras cosas, muchos traumas y cosas que han pasado en mi vida, y que no fue por el ayahuasca, sino por todo lo que tuve que hacer para recuperarme de dicha retraumatización. Y aquí es donde creo que hice una aseveración que es incorrecta, porque en realidad pienso que el concepto de sanar es bastante ambiguo, no está claro. Nadie te dice a qué realmente se refieren cuando te dicen que ya sanaron o que tú eres capaz de sanar. Me parece que es un concepto muy ambiguo y voy a tratar de alejarme por completo de ese concepto, o lo voy a tratar de utilizar siempre dentro de un contexto que sea claro. Y por eso te quiero pedir una disculpa, porque no me expliqué cuando dije que sané muchas cosas. Y quisiera retractarme de esa afirmación. No porque no haya sucedido una transformación en mí, porque sí la ha sucedido, sino más bien porque quiero aclarar muy bien ese concepto, que no es la manera correcta en la que debería de comunicarlo. Porque además, a pesar de que hago siempre el disclaimer de que yo soy realmente un paciente, yo no soy un terapeuta profesional, tengo un nivel de conocimientos bastante avanzado porque así lo requería mis circunstancias para poderme salvar y poder realmente recuperar la coherencia dentro de mi propio organismo. Me tuve que convertir en un experto de este tema. Y si no hubiera sucedido una transformación, no sería capaz de realmente comunicar esta información como lo estoy haciendo ahora. Y considero que tú, como consumidor de este contenido, te mereces la información con la mayor calidad posible y con la mayor claridad posible. Y eso a veces va a significar que tenga yo que retractarme de cosas que diga a mi título personal, como en el caso de lo que dije en el primer video, porque prefiero pasar el trago amargo de equivocarme y tener que enmendarlo a seguir promoviendo conceptos en los que en el fondo realmente no estoy de acuerdo. Entonces me quiero alejar un poco de la palabra sanación, o más bien la quiero utilizar dentro del contexto de la fisiología del trauma. Y por eso le puse el título a este video: ¿sanar o construir capacidad? Entonces, vamos a ello. Me gustaría que me dejaras en los comentarios tú a qué crees que se refiere la palabra sanar, o qué crees que significa el concepto de sanación. Yo pienso que usamos el concepto de sanación de una manera más tradicional porque estamos influenciados por el paradigma médico. Esto significa que si tú tienes una cortadita aquí, sanar significa que el cuerpo va a empezar a cicatrizar, va a empezar a mandar todo lo que es necesario para que esa cicatriz se dé de manera efectiva, y luego idealmente la cicatriz va a desaparecer y el daño que pudo haber causado la herida ya no existe, y entonces uno puede afirmar: ya sanó mi herida, ¿no? Sin embargo, si extrapolamos el concepto de sanar una herida física a sanar dentro del contexto en el que muchos de nosotros nos desenvolvemos y en el que más bien nos referimos a nuestro contenido emocional, a nuestra capacidad para enfrentar las circunstancias de la vida, a nuestra espiritualidad, si le quieres llamar así, y a nuestra psicología, no funciona igual.
Nuestras heridas, específicamente si hablamos desde la óptica de la fisiología del trauma, no funcionan igual que una cortadita de cuchillo que va a cicatrizar y va a sanar y se acabó. No es así. Si nosotros tenemos herida fisiológica, que de hecho es una muy buena manera de describir al trauma, porque el trauma realmente no es un trastorno, sino una herida fisiológica. Si es herida significa que puede sanar, pero no va a sanar de la misma manera en que sana una herida física, como si tuviéramos una cortadita de cuchillo. ¿Por qué es así? Porque el impacto que tiene en el cuerpo, que nuestros mecanismos de defensa se queden congelados por algún evento abrumador que no pudimos integrar. El impacto que tiene esto es muy profundo en el cuerpo y no es, digamos, un impacto que solamente se da en un área del organismo. El impacto del trauma se da de manera holística, en la totalidad de nuestro ser. Y no es verdad que uno sane simplemente implementando una técnica en una ocasión y que entonces esa herida cicatrice como lo haría una herida física y entonces se acabó. No es así. Sabemos por el concepto de la neuroplasticidad que nuestro cuerpo es literalmente plástico. Todo nuestro sistema es plástico, no que está hecho de plástico. Plástico en el sentido de que es flexible. Puede modificar su estructura molecular a lo largo de periodos extendidos de tiempo. Y esa es la clave. Periodos extendidos de tiempo tenemos que entenderlo muy claramente, porque si realmente queremos transformar el impacto que el trauma ha tenido en nuestras vidas y aprovechar el gran potencial que tiene para catapultarnos a nuestra versión más resiliente en todos los sentidos, físico, mental, espiritual, emocional, tenemos que bajar de la nube en la que mantenemos el concepto de la sanación de manera similar a que si fuera una herida en la mano. Y tenemos que entrar al mundo real, en el que sabemos que nuestro organismo es mucho más complejo de lo que parece. Para mí personalmente, después de tener acceso a toda esta información tan revolucionaria con respecto a la fisiología del trauma, sanar no es un estado fijo al que se supone que llegué después de cierto tiempo experimentando ciertas prácticas, y el cual determina que a partir de ese momento ya no voy a experimentar sufrimiento o síntomas que tienen que ver con ese trauma, esa herida o ese problema. Esa no es la definición que tengo de sanar. Y tenemos que recordar antes de que diga mi definición que el trauma no es el evento, el trauma no es la circunstancia, y cuando digo sanar el trauma no me refiero a un evento en particular que te sucedió o que me sucedió. Cuando digo sanar el trauma me refiero a la energía de supervivencia que se quedó atascada en el cuerpo. Es así de simple en realidad. Pero no porque sea un concepto simple significa que el trabajo práctico sea fácil o que consista en solamente una acción. Porque nuestro organismo no es simple. El concepto de sanar el trauma puede que lo sea, pero nuestro organismo no es simple, es un organismo muy complejo. Sanar el trauma en todo caso significaría que un individuo es capaz de tolerar sensaciones muy intensas que están relacionadas con sus propios mecanismos de protección y que su propio sistema no se espanta de esas mismas sensaciones y por lo tanto comienza a hacer una retirada de sus mecanismos de defensa para darle paso a la experiencia de la vida como es en el momento, sin necesidad de que represente una amenaza. O sea que el individuo es cada vez más capaz de experimentar todo el rango de emociones humanas y de actuar con integridad en contacto con esas emociones, sabiendo que dichas emociones le informan sobre qué respuesta sería adecuada para cada situación. Y este concepto de tener la capacidad de tolerar las sensaciones propias de todo el rango de emociones humanas realmente no se refiere a una experiencia fija que llega a un momento en el tiempo y que se queda ahí. La verdad es que bastaría voltear a ver cualquier otro fenómeno de la vida para saber que las cosas no son estables. Un organismo sano es capaz de ser resiliente a pesar de la inestabilidad de la vida.
cuando un individuo está traumatizado, o sea que su organismo realmente no está en un estado sano, no puede mantener su resiliencia porque la inestabilidad de la vida lo presenta con situaciones que le recuerdan que los eventos del pasado no han terminado y por lo tanto sigue reaccionando de manera inconsciente a través de sus mecanismos de defensa fisiológicos. Pero la verdad es que tampoco deberíamos de categorizarnos dentro del contexto de un individuo sano y un individuo que no está sano. Porque nuestra capacidad para tolerar sensaciones no es fija. Si pudiéramos visualizar una gráfica para entender de qué manera realmente sucede el proceso de recuperar o de construir la resiliencia dentro de un organismo, nunca veríamos que la gráfica es así. Nunca veríamos que la gráfica es así. Más bien veríamos algo como esto. Y por eso realmente te quiero compartir esta premisa que para mí es básica. Sanar no debería de ser una meta en el futuro. Deberíamos de entender el concepto de sanar como en realidad lo entiende nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo tiene una herida como la que dije al principio que se corta la mano, las células del organismo no se ponen a soñar en una meta en el futuro en el que por fin está el cuerpo sano. Lo que hacen es poner en marcha lo que sea necesario para poder abordar el problema. Y sin importar cuánto tiempo tome, el cuerpo está dispuesto incluso a sacrificar algunas otras funciones para poder llegar al lugar en el que está la herida y hacer lo que tiene que hacer para reconstruir el tejido que estaba roto y recuperar de esa manera toda la energía que tuvo que invertir en la reconstrucción del tejido para usarla de nuevo en la totalidad del organismo. Discúlpame que interrumpa el video de esta manera, pero mientras lo estoy editando me di cuenta de que no terminé de construir la idea que estaba compartiéndote. Así es que la voy a cerrar. Así como el organismo, cuando tenemos una herida en la mano, no se pone a desear llegar al futuro en el que ya está sano, sino que más bien enfoca su energía en trabajar y en hacer uso de todo lo que tiene a su alcance para llegar a esa herida y sanarla efectivamente. De la misma manera, nosotros no deberíamos de enfocarnos en llegar a esa meta en la que ya estamos sanos en el futuro, sino más bien en hacer uso de los recursos que tenemos a nuestro alcance, incluyendo este que es importantísimo, el de la educación cognitiva, además de, por supuesto, la práctica fundamentada en esta teoría, para ir incrementando poco a poco la capacidad de nuestro sistema para tolerar las sensaciones intensas que son propias de nuestros mecanismos de defensa, y de esa manera ayudarle al organismo a desactivar dichos mecanismos y empezar a reinvertir la energía en lo que realmente queremos, que es conectar con la vida, con el momento presente, con nuestros semejantes y básicamente ser humanos felices, completos y resilientes. Esa es la idea que era muy importante para mí terminar de redondear. Dicho eso, regresamos al video. Gracias. Así que en el camino de la sanación del trauma, con lo que te vas a encontrar cuando lo hagas con la ayuda de un profesional, es decir, en una terapia de 1 a 1, es que vas a ir incrementando la capacidad de tu organismo poquito a poquito para sentir sensaciones más intensas conforme pasa el tiempo. Pero muchas veces vas a avanzar 5 pasos hacia adelante y vas a retroceder 2. Y luego vas a avanzar 2 y vas a retroceder 3. Porque no es un camino lineal. Y no hay una meta específica a la cual llegar. Lo que realmente estamos buscando es que poco a poco nuestro organismo empiece a identificar que en este momento presente ya no hay tantas amenazas como cree que hay. Porque el organismo de un individuo traumatizado sigue creyendo que las amenazas del pasado están presentes ahorita. Y eso cognitivamente lo sabemos, pero el sistema nervioso no habla el lenguaje de la cognición. Por lo tanto, para enterarse de que las amenazas del pasado ya no están presentes ahorita, tenemos que aprender a hablar su lenguaje único, que es el de las sensaciones corporales. Y para aprender este lenguaje puede pasar bastante tiempo hasta que lo empecemos a dominar un poco mejor y nos podamos mover dentro de ese mundo con más gracia y con más flexibilidad.
Y eso me trae de nuevo a lo que dije en el principio de este video y la razón por la que me retracto de haber dicho que sané muchas cosas simplemente así. Lo que en realidad debí de haber dicho es que mi capacidad para tolerar sensaciones intensas dentro de todas las actividades de mi vida es bastante mayor que la de antes. Por lo tanto, han ido apareciendo ventanas en mi vida en las que soy capaz de actuar diferente, pensar diferente, sentir diferente, relacionarme diferente. Y eso a su vez tiene un impacto en mi fisiología que vuelve a alimentar ese círculo positivo en el que, como estoy alimentándome de ser testigo de todas las nuevas cosas que soy capaz de lograr, mi propio organismo se refuerza y vuelve a invertir energía en todas esas cosas. Pero como dije antes, a veces hay días en los que parece que regresé 5 años en el tiempo y mi organismo se congeló o entró muy fácilmente en algún mecanismo de defensa. Y por lo tanto tal vez no pude actuar como quería actuar, tal vez dije que sí cuando en realidad quería decir que no, o dije que no cuando en realidad quería decir que sí, o reaccioné de una manera brutal contra alguien cuando realmente no había ninguna razón. Y esas cosas van a seguir sucediendo dentro de mi vida, eso lo tengo bien claro. Lo que pasa es que ahora también esa misma capacidad que me ha permitido poder transformar ciertos comportamientos y ciertas cosas varias veces, también me permite relacionarme conmigo mismo de una manera diferente cuando noté que fracasé en mi intento de transformar alguna conducta, alguna manera de pensar o de relacionarme con alguna determinada persona o grupo de personas. Y pongo un ejemplo que puede ser bastante fácil de seguir porque me parece que es algo que nos sucede a muchísimas personas. Asistí a una reunión en donde había varias personas conocidas y noté que al estar dentro de este lugar en donde sabía que había más personas, y aunque varias de ellas fueran conocidas, mi organismo se empezó a estresar por la presencia de tanta gente. Y esta es una respuesta bastante común para los individuos que tenemos trauma en nuestra fisiología. Porque básicamente el cuerpo ve personas y ve también amenazas. Y llegó un momento en el que la activación que sentía dentro de mi cuerpo de querer escapar de la situación fue bastante intensa y además se prolongó por un periodo de tiempo bastante largo. Y eventualmente mi organismo se congeló. Me sentía más bien en un estado disociativo en el que hasta veía un poco borroso y tenía más bien esta sensación como de visión de túnel que nos sucede a muchas personas que padecemos de ansiedad o de depresión por el trauma que está guardado en nuestra fisiología. Y por lo tanto no fui capaz de desempeñarme dentro del contexto social como yo realmente quería. No me pude acercar a esa mujer que me había resultado atractiva, o no pude expresar mi desacuerdo a alguna cosa que me expresó alguna persona. Y además mi cuerpo optó por recurrir a sus viejos mecanismos para lidiar con la situación tan intensa. Por lo tanto fumé tabaco y me tomé varias copas de vino. Y realmente no era un asunto como de voy a disfrutar este cigarro o voy a disfrutar esta copa de vino, sino voy a tratar de ocupar mi energía en algo que me dé un poquito de confort para no sentir toda esta intensidad que está sucediendo dentro de mi propio cuerpo. Y de nuevo creo que esto es algo que nos sucede a muchas personas y creo que está además bastante normalizado, por lo tanto tal vez no lo vemos como un problema y muchas veces lo estamos sufriendo en secreto. Pero bueno, la verdad es que a mí ya no me da vergüenza hablar de esto y además exponer qué es lo que sucede dentro de mí en ciertas situaciones, porque es perfectamente entendible y porque como tengo toda esta teoría, reconozco que cuando suceden este tipo de cosas no es por un defecto de carácter, no es por un defecto en la personalidad, no es porque me falte fuerza de voluntad, es simple y sencillamente porque mi capacidad en ese momento no es suficiente para lidiar con las sensaciones intensas de socializar. Y eso no es mi culpa. Esa es simplemente la manera en la que está reaccionando en tiempo real mi cuerpo traumatizado. Y a veces lo único que queda es sobrevivir la experiencia y regresar a casa derrotado. Lo que fue muy diferente es la experiencia que tuve al día después. Porque hace 2 años el hecho de haberme atestiguado siendo incapaz de relacionarme o de mostrarme en sociedad como me hubiera gustado, me hubiera deprimido por un largo tiempo y hubiera tenido que recurrir a todavía más mecanismos para desconectarme de mi experiencia corporal. Y esta vez fue muy diferente. Y en realidad aproveché la situación para ponerme en contacto con todas las sensaciones corporales propias de haber fracasado en mi intento de socializar como quería. Y como pude estar presente
con mi organismo y con todas las cosas que necesitaba mover dentro de mí para digerir la experiencia del fracaso, la experiencia se transformó y noté que mi cuerpo no necesitó recurrir a muchos otros mecanismos viejos para lidiar con eso, sino que más bien se mantuvo en un estado como de flow y pude continuar con mi vida y con todas las cosas que quería o necesitaba hacer sin mayor problema. Y eso para mí es una pequeña gran victoria. ¿Significa que sané? La verdad ni siquiera me importa ya ese concepto. Lo único que realmente me importa es continuar con este trabajo a pesar de lo que la vida me ponga enfrente. Porque sí he visto los resultados y he visto cómo mi cuerpo cada vez es más capaz de tolerar sensaciones súper intensas, sin espantarse de ellas y sin congelarse tan rápido. Y he visto una y otra vez cómo aparecen estas ventanas de tolerancia gigantes que me permiten hacer cosas que antes no era capaz de hacer, o relacionarme con las personas como antes no era capaz. Pero si conforme avanzan los días estas ventanas desaparecen y regreso a esos estados de congelamiento en los que no me puedo relacionar, no me puedo mover, no puedo hacer las cosas que quiero en el mundo, está perfectamente bien, porque mi meta tampoco es buscar esas ventanas de gran tolerancia. Mi meta en todo caso es relacionarme efectivamente con lo que está sucediendo dentro de mi organismo ahorita, en tiempo real. Lo cual de una manera bastante graciosa incrementa la capacidad de mi organismo para tolerar otras cosas en el futuro. Por lo tanto, de manera irremediable, afortunadamente, van a seguir apareciendo más y más ventanas de gran tolerancia y voy a poder ser capaz de hacer muchas más cosas y de relacionarme de otras maneras y de aparecer en el mundo como quiero, con muchísimo éxito. Pero ese no es el enfoque. Aunque lo voy a disfrutar inmensamente y probablemente te lo voy a seguir presumiendo. Pero de verdad te lo juro, mi enfoque está en relacionarme efectivamente con todas las herramientas posibles, que las tengo, gracias a todo el tiempo que he invertido para poder aprender todo esto que te estoy compartiendo. Y por último quiero terminar este video con un pequeñito ejercicio para que tengas una probada de lo que es relacionarse efectivamente con este momento. Y para eso quiero presentarte el concepto de la orientación. Recordemos que el sistema nervioso no habla el lenguaje de las palabras, sino el de las sensaciones. Y esto no significa que el lenguaje de las palabras no sirva de nada, solo significa que lo vamos a poner en su lugar. Así es que te voy a dar algunas instrucciones con mi palabra hablada, pero tú vas a hacer uso de tu conciencia también para empezar a identificar sensaciones. Y como primer paso, quiero que te pongas cómodo, cómoda en una silla. También puedes estar parado en el suelo. Y te invito a que juntes las palmas de tus manos de esta manera. Y solamente te invito a que notes la sensación del contacto de la piel de tu mano derecha con la piel de tu mano izquierda. No estamos visualizando nada, ni estamos invocando nada. Solamente estamos poniendo la atención a la sensación. Incluso podrías mover un poco tus manos y notar la sensación del contacto de la piel de tus manos. Y mientras haces eso, te invito a que sin desconectarte de esta sensación en tus manos, voltees y te orientes y te des cuenta del lugar en el que estás. Podrías incluso nombrar mentalmente o en voz alta qué es lo que ves. Yo veo mi lámpara, que es de color hueso. Veo la pared detrás de mi cuarto, que es blanca. Veo la puerta de mi habitación, que es de color café y es de madera. Y al mismo tiempo sigo notando la sensación del contacto de la piel de mis dos manos. ¿Y qué pasa si al mismo tiempo empiezo a sentir la sensación del contacto de las plantas de mis pies con el suelo? Y noto si el suelo es suave, rugoso, qué temperatura tiene. Tal vez hay una diferencia entre la temperatura que siento en el pie
derecho y la que siento en el pie izquierdo. ¿Y qué pasa si le pongo atención al mismo tiempo a la planta de mis pies y al contacto de la piel de mis manos, sin desconectarme de ninguna de las dos? Y simplemente noto. Y podría empezar a ponerle atención a mi respiración sin cambiarla. Y nota si al mencionarte la respiración la trataste de cambiar, lo cual está bien. Mi invitación es a que no cambies el ritmo de tu respiración. Solamente nota el movimiento que ya está sucediendo. Y al mismo tiempo, siente el contacto de tus manos y el contacto de tus pies con el suelo. Y siente las tres cosas al mismo tiempo. ¿Y qué pasa si empiezas a integrar a tu atención los sonidos que escuches a tu alrededor? Yo puedo escuchar muy sutilmente el sonido que produce la computadora en la que estoy grabando el audio de este video. Y al mismo tiempo, ponle atención a las 4 cosas: las plantas de tus pies, las palmas de tus manos, el movimiento de tu respiración sin cambiarlo, y los sonidos presentes. Y te invito a que de nuevo voltees hacia cualquier lado y vuelvas a notar el lugar en el que estás. Y checa si fuiste capaz de orientarte en el espacio en el que estás sin desconectarte de tus pies, de tus manos, del movimiento de tu respiración y de los sonidos. Y te invito a que te mantengas presente con las sensaciones dentro y fuera, en tu cuerpo y en el ambiente. Puedes descansar ahora tu postura o moverte si es lo que quieres. En realidad eres libre para experimentar con este proceso en la manera en la que te plazca. La idea detrás de esto es que al integrar la simultaneidad de estímulos, tanto internos como externos, nuestro sistema empieza a hablar el lenguaje de las sensaciones y le empezamos a entregar información en su lenguaje para que entienda, aunque sea solo por un instante, que en este momento lo que está sucediendo tanto afuera como adentro es seguro. Y esto no siempre va a ser así. Puede que en algún momento hagas el ejercicio y realmente no te sientas para nada seguro o segura. Y eso está bien. Lo que queremos es empezar a incrementar la capacidad del sistema nervioso para sentir muchas sensaciones, o pocas, muy intensas o muy sutiles, dentro de todo el rango de espectro casi infinito o infinito de sensaciones que hay disponibles a cada momento. Y de esa manera empezar a entrar en un flujo, en un estado de flujo que poco a poco va a ayudarnos a recuperar o a construir una resiliencia a nivel fisiológico, que te aseguro que va a tener resultados en todos los aspectos de tu vida. Esta es solo una muy pequeña probadita de una de las cosas que puedes empezar a implementar 24/7 para ayudarte a por lo menos empezar a hablar el lenguaje del sistema nervioso y de esta manera estar más familiarizado y comprender a nivel práctico toda la teoría que yo me estoy dando a la tarea de entregarte. Ha sido un verdadero placer. Te agradezco por tu presencia, te agradezco por tus likes, por tu suscripción, por tus comentarios. Soy Juan Pablo Palencia, estás viendo el Nerd del Trauma y nos vemos pronto. Chao.